Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición acá del stream de la Universidad de Morón. Hoy con un invitado muy especial, con un amigo de la casa, pues ya nos vino a visitar varias veces acá a la universidad, en el marco de una jornada, de una conferencia que va a brindar el día de hoy sobre la inteligencia artificial y su uso en el Poder Judicial. Contamos con la presencia del licenciado Gustavo Pérez Villar, subsecretario de la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Así que, Gus, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, siempre agradezco la posibilidad que nos dan de venir a contar lo que estamos haciendo y difundir un poquito el trabajo, así que bienvenido sea. Nada, gracias a vos por la buena predisposición que siempre tenés. Mira, la verdad que la idea, siempre que tenemos los invitados y que hablamos con los chicos, es un poco conocerlos, saber cómo fueron creciendo, cómo se fueron insertando en sus mundos laborales. Y vos tenés un puesto más que importante dentro del Poder Judicial, al menos para lo que estamos en la parte de lo que es Legal Tech, vos sos un referente. Así que nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue que llegaste a la Corte. Bueno, yo empecé de muy chico en esto, de muy, muy chico. Siempre tuve... Viste que cuando uno tiene una vocación muy marcada, siempre hay una explicación, o al menos yo creo que siempre me gusta encontrársela. ¿El por qué? Exacto. Mi tío, el hermano de mi madre, siempre fue un contador que no le gustó la contabilidad. En esa época no se podía estudiar no había la posibilidad que tenemos ahora. O sos médico, o sos contador, o sos abogado, o al menos así lo era. Y mi tío estudió para contador público nacional. Nunca le gustó demasiado, pero él encontró la beta de la tecnología e importó en su momento la primer computadora que funcionó en un estudio contable en Argentina. Mi tío tuvo en Buenos Aires el primer estudio contable informatizado, ya por el año, calculo yo por alguna foto que me han mostrado, 78, 79, donde yo era muy, muy chiquito. Y yo estaba mucho con él. Y nada, me fascinó en ese mundo desde pequeño. Tengo recuerdos al día de hoy de aquel momento. Y él fue uno de los grandes referentes que yo tuve en tecnología, porque fue quien me metió en ese mundo. Yo trabajé con él hasta entrado los 18, 19 años y hicimos un montón de sistemas informáticos. Yo empezamos programando en DBase, luego Clipper, Fox, con él. Y yo a mis 13 años ya había desarrollado un sistema de proveedores, de sueldos, siempre con él al lado, que fue un referente, fue una guía y fue un tipo tipo brillante desde mi óptica y mi punto de vista, y del que aprendí muchísimo. De ahí en adelante no pude parar, o sea, ese estímulo y esa curiosidad no paró hasta el día de hoy. Y soy bastante autodidacta. Pensá que cuando nosotros éramos chicos, yo voy a cumplir este año 50 años, no estaban los recursos que hay hoy. Era muy difícil conseguir un libro, obviamente no existió hasta 20 años después, Internet no existió, así que todos, el grupo en el que yo me manejaba, éramos todos autodidactas. Y fui evolucionando en mi aprendizaje, haciendo pruebas. Mis viejos, por suerte, siempre acompañaron ese desarrollo y teníamos la suerte que estábamos en una familia de una clase media que me podían comprar una computadora. Mi tío en aquel momento me trajo la primer PC. Yo tenía en mi casa una PC y venían de distintos lugares a verla, porque en organismos públicos no había PCs y yo tenía la PC en mi casa. Claro, era la novedad. Era la novedad, una XT con un monitor monocromático y con disquetes flexibles, no tenía disco. Vos fíjate que parece que hace 300 años que estoy hablando y, bueno, casi hace 300 años. Y bueno, obviamente eso me marcó de muy chico y me marcó la vocación. Transcurrí mi secundaria dedicándole muchas horas a eso y después me anoté en la facultad. Hice mi carrera de licenciado en análisis de sistemas. También hasta el nombre suena viejo. Suena de modé. Pero bueno, ahí aprendí sobre estructuras de datos,
aprendí, pasó algo muy loco, formalicé conocimientos que ya tenía y que había aprendido autodidacta, sobre todo de programación. Y después entré a trabajar en una consultora en la que me fue muy bien y escalé muy rápido, siempre trabajando como desarrollador de software. Y luego se me presentó la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial. A través de conocidos en común me ofrecieron un contrato para hacer un trabajo puntual. En aquel momento me llamaron porque querían hacer una aplicación que estoy hablando del año 98, 97. Querían hacer una aplicación que le permita a los abogados de la matrícula consultar el estado de las causas. Y me contrataron para eso y tuve un contrato de obra de 12 meses y bueno, acá estamos. Se estira un poquito la relación contractual. La relación con el Poder Judicial. Se estira un poquito. Pero bueno, y adentro y ahí eso, lo que pasa es que eso también es otra oportunidad y en los cuales tengo muchos referentes. Cuando yo entré a trabajar a lo que hoy es la subsecretaría que yo dirijo, era subsecretaría de Información, no de Tecnología Informática. En aquel momento las bibliotecas andaban girando por ahí y algunas cuestiones de jurisprudencia y estaba todo por hacer. Era las primeras versiones de la mesa de entradas virtual, las primeras versiones de Juba. Hoy parte del equipo que yo dirijo ya estaba trabajando, muchos se jubilaron y los que eran más pequeños en ese momento siguen trabajando ahí. Y ahí tuve la posibilidad de desarrollar el potencial de todo lo que estaba aprendiendo. Yo después que me recibí, ni bien terminé la carrera de grado, comencé la maestría, hice la maestría en redes de datos, ahí me pasé al mundo de la infraestructura y las redes, y bueno, la maestría esa duró 2 años y medio, por cuestiones personales nunca pude hacer el trabajo final, es una gran cuenta pendiente que tengo, pero la maestría esa me explotó la cabeza, me abrió un mundo académico de alto vuelo, si querés llamarle, tuve muy buenos profesores que me incentivaron más todo eso que estaba pasando y en paralelo estaba trabajando en un lado, estaba todo por hacer. Claro. Así que fue como una combinación. Claro, era perfecto. Fue una combinación explosiva. Tuve la posibilidad, para que te des una idea, trabajando en la subsecretaría desde el año 2001, 2012 en adelante, yo tuve la posibilidad de diagramar toda la red WAN de comunicaciones del Poder Judicial, desde el análisis de la tecnología, la confección de los pliegos, el acompañamiento de la implementación, diagramar toda la plataforma de seguridad perimetral, de seguridad informática, de la red en ese momento de la subsecretaría, comenzar a desarrollar infraestructura para la nueva mesa de entradas virtual, para un montón de aplicaciones, hasta que en el año 2012 hubo otro hito y otro cambio que para mí también fue muy, muy importante y válido, digno de resaltar, que se modificó la ley que habilitaba las notificaciones electrónicas y nos vinieron a ver para ver cómo podíamos hacer un sistema informático que le permita a los juzgados notificarle a los abogados. Y ahí comenzamos a diseñar la infraestructura del portal de notificaciones, nos dimos cuenta de que teníamos que empezar a jugar en otra liga y empezar a dar niveles de servicio que no podíamos dar, porque la informática en los organismos del Estado en esa época y en muchos hoy en día es algo medio precario y que no era para nada preponderante ni estratégico. Sí, más eran los pibes de la compu, claro, que te destrababan la impresora. Y más en el Poder Judicial. En un Poder Judicial en esa época, en un sistema informático tercerizado, usábamos Les Doctor. O sea, no teníamos un desarrollo propio. Era como que estaba empezando la informatización del Poder Judicial y, como te decía, con todo por hacer. Así que bueno, armamos, tuvimos que empezar a ver de qué se trataba un data center, contratamos un data center, fue todo otro mundo fascinante ver cómo funciona la alta disponibilidad, los servicios muchísimo más serios de comunicaciones, de infraestructura. Después de eso tuve la posibilidad de diseñar y guiar la construcción de nuestro data center propio. O sea, vos fijate que fue como empezar una hoja en blanco. Te dio una hoja en blanco. Y ir acompañando, obviamente no yo, era un grupo de trabajo que estaba conmigo, en el que yo me fui constituyendo también por, no sé si por curiosidad, a fuerza de... No sabría cuál fue el motivo, pero me fui transformando como en referente de ese grupo en el que éramos todos pares. Sí. Y
bueno, y terminamos construyendo lo que conoces hoy y lo que todos usan hoy, que no sé si será mucho, será poco, pero nada, hoy tenemos una infraestructura, tenemos una concepción respecto de la tecnología, del rol que la tecnología cumple, del rol que nosotros cumplimos en la organización, que está en un nivel del cual yo estoy orgulloso. Es que fue un cambio de paradigma, o sea, para todos los alumnos que en algún momento nosotros les explicamos la mesa de entradas virtual, la MEP, bueno, él es el padre de la MEP. Es muy loco que le enseñen a la gente eso. Es algo que... él es el padre de la MEP, es la persona que nos permitió ver los expedientes a través de una plataforma que en el momento era impensado. Y hoy era una locura. Era una locura. Y hoy tenemos directamente el expediente digital. O sea que el camino que desarrolló la Corte durante todos estos años, lo que tuvimos la posibilidad de acompañarlo desde los colegios, desde los espacios académicos, y ver cuando en el 2020, también producto de la pandemia, pero la Corte toma la decisión de tener el expediente digital, que era ese sueño con el que todos habíamos arrancado en algún momento, creo que fue decir, bueno, todo ese esfuerzo que se hizo durante... Fue más de 10 años con las reformas que Muchos años, sí, ya vamos 10 años que está en producción el portal de notificaciones, o sea que todo este baile empezó hace casi 14, 15 años. Hubo ahí un referente, yo creo que todos fueron referentes. Cuando yo entré, el subsecretario de Tecnología en aquel momento era el doctor Abel Tonelo, abogado, que era como entusiasta de la tecnología, pero no dejaba de ser un abogado entusiasta de la tecnología, pero sí tuvo, y por eso lo considero referente también, tuvo la visión de lo que iba a pasar. Él fue quien tuvo la idea de hacer una aplicación que permita consultar los expedientes. Hoy cualquier poder judicial tiene una mesa de entrada virtual, cualquier organismo público tiene una gestión de trámites digitales. Nosotros la tuvimos en el año 98, no era muy común, y tenía un desfasaje de cerca de 24 o 48 horas, desde que sucedía el dato hasta que lo mostrábamos. Después, es como que se fueron dando un montón de factores. Después vino quien fue mi jefe hasta hace 3 años, Alberto Spezzi, seguramente lo recordás, sí, lo conociste. Sí. Y Alberto también supo entender la coyuntura de lo que estaba pasando, un tipo súper hábil, a quien le tengo mucho respeto y mucho cariño. Entendió lo que estaba pasando, supo trasladar eso a una corte que desde el año 2014, que comenzamos con este cambio de informática, hasta la actualidad, jamás escribió una sola resolución o un solo párrafo de una resolución que vaya para atrás en tecnología. O sea, se dio todo, la organización lo absorbió, la subsecretaría en ese momento supo impulsar el cambio, los ministros de la Corte supieron entenderlo y conducirlo, y ese creo que es el resultado que tenemos hoy, un expediente electrónico o un sistema, un ecosistema de expediente electrónico que llamo yo, que es muy robusto desde lo tecnológico, desde lo normativo y desde las personas. Ese creo que es el éxito, y todos los factores que se alinearon hicieron que eso suceda. Sí, fue ser disruptivos en una profesión que no venía cambiando, porque esa profesión no cambiaban las normas, cambiaba el código, pero la praxis era la misma. Claro. Ahora, cuando vino alguien y dijo, y ahora las notificaciones son electrónicas. No, y tomar riesgo, porque nosotros defendimos, una de las cosas que hicimos siempre y seguimos haciendo fue defender la importancia que tiene en la gestión pública la firma digital. Hoy ya está establecido y hoy no se discute, pero nosotros en el año 2015 le hicimos comprar tokens a los abogados. O sea, dímelo a mí que yo estaba en el colegio. Cada abogado que quería ejercer la profesión tenía que comprar un dispositivo criptográfico, algo que no era tan común como es hoy, que costaba conseguirlo, y eso fue una decisión política y que la pudimos implementar. O sea, tuvimos la capacidad técnica para implementarla. En aquel momento la ONTI no estaba en condiciones de certificarnos como autoridad certificante de firma digital, por lo que decidimos, para avanzar con el proyecto, desarrollar nuestra propia infraestructura de firma electrónica. Y vos fíjate que en ese momento, sin tercerizar nada de lo que yo te estoy contando que sucedió con el expediente electrónico,
fue tercerizado. Todo lo que es expediente electrónico fue desarrollado en el Poder Judicial, en la subsecretaría, con empleados de la subsecretaría de Tecnología, que al día de hoy muchos de ellos siguen trabajando y siguen asignados a los mismos proyectos. Nosotros en esa época diagramamos una infraestructura de firma electrónica que era equivalente en capacidad a la que tenía la República Argentina en la ONTI. Desarrollamos nuestro software de gestión de ciclo de vida de certificados. No había, y desarrollamos uno propio. Vos fíjate todo el conocimiento que desarrollamos dentro de la subsecretaría. De hecho, yo creo que hoy hay 2 o 3 de los ingenieros que desarrollan la subsecretaría, que deben ser de los tipos que más saben de firma digital en el país, de implementación y de uso, de programación, de emisión de certificados, de estructura de certificados. Desarrollamos un firmador y después terminamos adquiriendo otro por cuestiones de coyuntura, de cambios tecnológicos rápidos, pero desarrollamos todo ese complemento para avanzar y entregamos más de 130.000 certificados digitales. Sí. Yo creo que todo ese trabajo que se hizo durante todos esos años tuvo estos frutos el día de hoy porque todos los agentes que integramos el sistema judicial trabajamos juntos. En las mesas de diálogo, la Corte nos convocaba, los colegios, los colegios, estaba el Colproba, y teníamos el mismo norte, o sea, todo lo que integrábamos, al menos esa mesa, siempre el norte era vamos al expediente digital, y sabíamos que el futuro de la profesión, al fin y al cabo, iba a terminar en esto. Esa suma de voluntades y de cambio de paradigmas que teníamos, a lo mejor los 4 o 5 que nos juntábamos, que después nos juntábamos con vos para ver las evaluaciones del sistema, fue lo que nos llevó al día de hoy. Si vos tuvieras que pensar y decir, tengo que marcar los hitos tecnológicos de la Corte de los cuales vos fuiste parte a lo largo de estos años. Es decir, esto fue lo disruptivo y esto es a lo que nos llevó al día de hoy. ¿En cuáles haría foco? El primero es esta decisión de desarrollar conocimiento propio y desarrollar las cuestiones adentro. No es menor, es estratégico porque es costoso. A veces es mucho más fácil contratar. De hecho, hay todo un ecosistema de tecnología que funciona de fabricantes, partners, servicios. Nosotros no somos muy de tomar esos contratos. El primer punto es ese, adoptar un circuito o implementar un circuito de adopción de nuevas tecnologías que al día de hoy lo seguimos ejercitando y lo seguimos mejorando. Hay tecnologías estratégicas que las desarrollamos adentro sí o sí y el costo que pagamos con eso es tiempo, muchas veces, la mayoría de las veces. Pero también es cierto y ya hemos comprobado que ese tiempo que recibimos como penalización al principio lo compensamos muy rápidamente luego cuando hacemos los desarrollos. Ese es un tema más filosófico, si querés llamarle, que otra cosa. El primer mojón es haber decidido en un momento, quien fue su secretario en aquella época, Alberto, tuvo que elegir si continuábamos con Les Doctor o si hacíamos un desarrollo o impulsamos un desarrollo propio que ya existía y que habíamos desarrollado para el nacimiento del Foro Contencioso Administrativo. Y él optó por potenciar el desarrollo de un sistema propio, que hoy es Augusta. Y eso creo que fue la opción más importante, porque hoy tenemos total autonomía sobre la política de desarrollo y el norte que le queremos dar al expediente electrónico. Entonces, el primer mojón, sin duda, es tener un sistema propio. Hoy hay poderes judiciales en Argentina que por X motivos no lo tienen y se ven limitados en la integración de nuevas tecnologías, o a veces los poderes judiciales o los organismos estatales en general, viste que Argentina con las cuestiones de dólar, importación de tecnología, a veces no tenés plata. Sí, no, plata. A veces no hay presupuesto, a veces no tenés los medios para contratar, y en la provincia de Buenos Aires le ha pasado algunas veces estar sin presupuesto o no tener una disponibilidad de presupuesto para decir invierto en todo esto, y la posibilidad de desarrollar un sistema propio hace que que el impacto sea menos dañino o menos doloroso. Esa es la primera. La segunda, yo la llevaría por el lado de la firma digital. La firma digital hoy no está en discusión, más allá de que todavía hay algunos eventos en los que voy y terminamos discutiendo qué firma digital y qué firma electrónica. Ya está agotadísimo. En 2015 sí era el gran debate, claro, ya hoy creo que lo teníamos superado. Era un tema tomar una postura al respecto, cuando elegir la firma digital en ese momento era lo más difícil.
y el camino más complejo, desde lo técnico, desde lo funcional y desde lo operativo, para nosotros y para ustedes, los abogados. Sí. Y no haber aflojado ahí, haber dado batalla ahí, creo que también hizo la diferencia. Hoy ya no está en discusión en ningún lado, pero bueno, en el año 2015 nadie usaba firma digital. Y de hecho al día de hoy no todos la usan como entendemos que tiene que ser. Otro granito fue construir nuestro propio data center. A partir de ahí cambió diametralmente la forma de trabajar. Entendimos como organismo técnico que ya estábamos empezando a jugar en otra liga, en un montón de aspectos. Y el otro hito que creo que nos marcó a todos los que nos dedicamos, a todos en general, pero más a lo que nos dedicamos a tecnología, fue la pandemia. En la pandemia entendimos el valor que tenía la tecnología para la organización y entendimos el nivel de madurez al que habíamos llegado como Poder Judicial en la cuestión del trabajo electrónico, del cambio de paradigma y del proceso de digitalización. Pero creo que esos fueron los hitos y un eje común entre esos hitos es, y voy a insistir con esto, Morte, es la autonomía en las decisiones, la autonomía o la soberanía en el desarrollo, en los recursos informáticos, tecnológicos y en el medio, volviendo al tema de la profesión, tuve la suerte de tener buenos referentes, tuve la suerte de tener buenos profesores y tuve la suerte de estar en una época en la que pasó todo. Tuve la suerte de estar en la época en la que entré a trabajar en un lugar en el que estaba todo por hacer y, como te conté, yo viví con la misma curiosidad y el mismo entusiasmo la Commodore 64 con Simon Basic, la PC XT sin disco, la nube y la inteligencia artificial. Entonces, vos fijate que somos de una generación, los que dedicamos a esto, que vimos prácticamente todo lo que pasó. Sí. Empezamos donde los monitores no tenían la capacidad de mostrar colores y hoy estamos ejecutando aplicaciones en ambientes de software en donde la abstracción con el hardware es tan grande que ya te olvidaste que existe el hardware. Entonces, vos fijate todo lo que pasamos y a mí ese viaje me fascinó siempre. Siempre me gustó entender cómo funcionaban las cosas. Sí, además, yo cuando entré al Poder Judicial fue justo en el cambio entre el ex doctor y Augusta y se vivía internamente la clásica resistencia al cambio. Cada de la grieta decíamos, che, este software es buenísimo, y él decía, no, porque estuve toda la vida trabajando con la versión del Lex adaptada, pero el cambio era grande y la lucha, supongo que también a nivel interno para adaptar el sistema y para adaptarlo a nivel de decir, acepto que esto es el camino hacia donde quiero ir, habrá sido bastante complicado. Y sí, porque primero el riesgo que uno estaba tomando, porque el riesgo del fracaso era enorme. Y de hecho Augusta costó bastante estabilizarlo, ponerlo a funcionar. En aquel momento, por ahí acá me pongo un poco impreciso porque en aquella época yo estaba con un contrato, pero el Les Doctor en el Poder Judicial surgió de un convenio. El Poder Judicial no pagaba por el Les Doctor. Surgió de un convenio. Ellos tenían un producto que creo que llamaba LD Textos, que era jurisprudencia de distintas provincias. Nosotros en aquel momento teníamos muy avanzada la jurisprudencia con Juba. Juba también fue pionero en busca de jurisprudencia. De hecho, esto no sé si lo he comentado. El otro día estábamos hablando, el otro día se dio una charla en la Corte, que UNESCO dio una charla de directrices para adopción de inteligencia artificial, y en ese marco recordamos que nosotros, la subsecretaría, yo no trabajaba ahí, desarrolló Juba en una base de datos que se llamaba MicroISIS y que era un producto muy, muy avanzado para búsquedas de textos completos, te estoy hablando del año 96, de la UNESCO. Era un software de código libre desarrollado por UNESCO para búsquedas de texto. Sobre ese software se desarrolló Juba y tenía una velocidad y un potencial de búsqueda que era tremendo para el momento. Juba fue pionero en carga y búsqueda de jurisprudencia. Y se hizo un convenio con la empresa de sistemas jurídicos, que eran los dueños de Les Doctor, no sé si siguen existiendo, y ellos nos dieron Lex 100, Les Doctor,
y nosotros les dimos la jurisprudencia para que ellos alimenten su producto. Y sirvió, ojo, porque durante muchísimos años el Poder Judicial se empezó a informatizar, si yo no tengo malas referencias, en el año 93, 94, también pioneros en esa época, pero Les Doctor era un producto para estudios jurídicos que se adaptó para juzgados y estaba medio flojito de validaciones. Era un registro parcial de lo que sucedía en el expediente papel. Y en un determinado punto, cuando la cosa se tuvo que poner más en serio, ahí el convenio, si yo mal no recuerdo, hablaba de que teníamos acceso a todas las versiones gratuitas del producto denominado Les Doctor, y en un determinado momento le cambiaron el nombre y dejó de ser gratuito y había que pagarlo, y era una cantidad de plata infernal, obviamente, y ahí decidimos ir a nuestro propio sistema y migramos los datos, y bueno, y empezó este viaje que te estoy contando, que no sabemos dónde va a terminar. ¿Y ahora a dónde iríamos, Gus? Ya que charlamos tanto de la inteligencia artificial, ¿cómo vemos eso? Vamos para varios lugares. Primero, a consolidar el desarrollo del expediente electrónico, más allá de las herramientas que usemos para potenciarlo. Vamos a seguir consolidando la gestión de la identidad en el expediente electrónico, a seguir facilitando la usabilidad respecto del acceso a los datos y toda una política de facilitar el acceso a los datos sin sacrificar seguridad y un montón de cuestiones que venimos trabajando en los últimos 2 o 3 años. Permisos automáticos, acceso a información diferenciada, si sos parte de la causa o no sos parte de la causa. O sea, darle a todo esto que yo te conté, darle una capa de inteligencia, no artificial, sino de inteligencia un poco más robusta, empezar a cerrar el sistema y a llevarlo por caminos un poquito más ajustados. Eso lo está haciendo transversalmente la Corte con mesas de trabajo. Estamos reglamentando o parametrizando el sistema por fuero, con mesas de jueces, camaristas, mesas de expertos en la materia, donde ya no puedes elegir cualquier trámite. Estamos empezando a poner modelos de formularios y trámites provinciales, empezando a cerrar los caminos, porque uno de los factores para los que la Augusta se haya difundido tan rápidamente y haya sido posible migrar del Les Doctor fue resignar controles. Datos que tendrían que ser obligatorios no lo eran. Bueno, empezar un poquito a meterle más cabeza por ese lado. Y después, tratando de separar, y ya nos metemos en la IA, tratando de separar primero la moda de la herramienta que resuelve problemas. Porque hoy hubo un momento que yo creo que pasó alrededor del año 99, 2000, donde las áreas de marketing empezaron a productivizar los términos de tecnología. Antes nadie sabía lo que era. O sea, yo hablaba de lo que yo hacía y no entendía nada de lo que yo decía. Y en un momento empezó, yo creo que fue con Internet, cuando te empezaban a vender en los kioscos revistas los CD que ponías en tu casa y salías a Internet. Ahí creo que empezaron a productivizar la tecnología. Vale, después explotó. Hoy a los productos de tecnología los nombres se los ponen los departamentos de marketing, no se los ponen sus creadores. Y me parece que con la IA hay un poco esto, y muy a la moda de los tiempos que corren, todo muy acelerado y todo con procesos muy cortos. Lo que más me sorprende de todo esto no son las capacidades, sino la velocidad con la que suceden. Eso es lo que más me sorprende y lo que más difícil de abordar me hace el tema. La velocidad con la que pasan las cosas. Así que básicamente estos años hemos estado armando un grupo de gente que estamos estudiando, aprendiendo, capacitándonos, tratando de entender qué es lo que está pasando en este mundo y cómo funciona. Un poquito de eso vamos a charlar hoy dentro de un rato. Separar la moda de la herramienta, que sin duda es útil, sin duda potencia el trabajo de los usuarios, sin duda potencia el trabajo de las áreas de informática y sin duda tiene un montonazo de valor que agregar a las herramientas de gestión que nosotros desarrollamos, y por ese lado vamos a ir. Pero lo que veo mucho es como esa carrera frenética de que si no tenés algo con IA, no existís. Y qué sé yo, si vos hiciste algunas cosas bien, y me refiero bien al sistema de gestión judicial, ¿no? No necesitas tanta IA. O sea, hoy hablábamos de mucha IA se está usando para extraer entidades de documentos en PDF.
Y nosotros tenemos documentos estructurados. Nosotros, cuando armamos nuestra política de digitalización, nos planteamos que el documento electrónico tenía que ser digital, nativo, estructurado. Entonces no tenemos tantos PDFs. La provincia de Buenos Aires tiene, a premios es uno de los casos donde más se ha aplicado inteligencia artificial porque es el más fácil. La provincia de Buenos Aires debe ser la única en el país que tiene un título ejecutivo en un documento electrónico estructurado, XML Signature. Hoy los títulos ejecutivos que saca ARBA lo firma digitalmente y el cuerpo del documento es un XML, donde no tenés que poner un agente de IA a leerlo para extraer el monto de la deuda o el quit del contribuyente. Lo tenés, o sea, ARBA, vos fijate, esto lo pusimos en el año 2009. En el 2009 nos sentamos en una mesa, la Corte, la Fiscalía de Estado y ARBA. Y dijeron, bueno muchachos, tenemos que hacer el premio automático, electrónico, completamente digital, de extremo, hasta el primer despacho. 2008. Es un tema que si lo estamos hablando hoy, todavía tiene vigencia. En el año 2008 dijimos eso, ARBA dijo, bueno, bárbaro, yo tengo un sistema de búsqueda de deuda, que busca el mainframe y busca allá, qué sé yo, y tenemos lo que debe un contribuyente de ingresos brutos, de automotor, inmobiliario. ¿Cómo se los damos? Porque, ¿por qué no armamos un documento estructurado? Entonces ellos reformularon en el año 2008 su sistema y hoy emiten títulos de deuda estructurados. Y esos títulos de deuda estructurados los apilan en un archivo que es un remito electrónico, que es un documento estructurado que le mandan a Fiscalía. Fiscalía de Estado recibe un paquete de documentos XML donde tiene perfectamente estructurado en formato clave-valor los datos de la deuda, del contribuyente, del impuesto, el quit, el domicilio electrónico, el positivo. No tenés que leer el PDF, porque no hay PDF. Extrae los datos, se los sortea, se los reparte a sus apoderados fiscales, todo en mundo digital, año 2008. El apoderado fiscal tiene un sistema donde verifica los datos, aprieta un botón e inicia el juicio. O sea, nosotros teníamos inicio electrónico de juicios para fiscalía en el 2012-2013, 7 años antes de la pandemia. Por ende, en 20 días después de la pandemia, los abogados estaban iniciando juicios. O sea, ya estaba hecho. Inician el juicio, eso viene el inicio por un lado, el paquetito con el título ejecutivo y el inicio de la causa por otro, se descarga en el juzgado contencioso administrativo y automáticamente se extraen del título los datos y se proyecta el primer despacho. No necesitamos inteligencia artificial porque partimos de datos estructurados. Entonces, no necesitamos, en ese punto no nos hace falta nuestros documentos electrónicos. Vos pensá que hay un funcionario en ARBA que está generando una base de datos, porque el documento estructurado es una base de datos que es transportable, serializada, si querés llamarla así, lo está firmando digitalmente y se lo está entregando a otro organismo. Y ahí hay conceptos que a mí me fascinaron siempre, y es, uno de ellos es, si querés, la autosuficiencia de los documentos electrónicos en este nivel, donde vos estás transportando estructuras de datos que son íntegras, que son seguras, por la firma digital, por eso la importancia de la firma digital, entre diferentes organismos, cada uno la gestiona entre sus propias políticas, su propio sistema informático, el documento sigue siendo robusto, sigue siendo inalterable, sigue teniendo un montón de características que hace que lo puedas tratar, y bajo esa filosofía estamos haciendo absolutamente todo. Todas nuestras notificaciones y presentaciones electrónicas desde el día 1 son estructurados y tienen datos en formato clave-valor adentro. Por ende, hoy no hay nada que impida que, de hecho lo estamos haciendo con el registro de la propiedad y con otros organismos, que extraigan datos automáticos de oficios firmados por jueces y automaticen con eso. Entonces, no necesitamos tanto la IA para ese lado, o al menos no en este tipo de casos de uso. Pero sí tenemos 3 ejes que queremos, que sabemos que vamos a potenciar mucho. Uno es la asistencia al usuario, el ver cómo le ponemos una compañía de IA al proceso, porque así como tal vez fuimos bastante buenos en tratar de formar un documento nativo digital, tal vez no lo fuimos tanto en restringir las cuestiones del sistema informático, al menos en los primeros inicios y en los primeros usos. Por ejemplo, vos vas a ver una causa, esto ya en los últimos años para acá no pasa, pero va a ser una causa del año 2014, 2015, y te vas a encontrar que todos los trámites son escritos electrónicos. No sabes qué hay adentro. Sí. Entonces ahí sí necesitamos IA para nuestro propio expediente, decirnos, no, che, acá tenés, no sé, la expresión de agravios, acá tenés, y empezar a trabajar en líneas de tiempo de los expedientes, hitos, obviamente, dentro de esas líneas de tiempo,
resúmenes, posibilidades de interactuar, chatear o preguntarle cosas al expediente. O sea, por ese lado vamos a empezar, ahí estamos trabajando con eso, con el Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, con su Comisión de Innovación, intentando definir esas funcionalidades y las prioridades en las que las vamos a ir haciendo. Pero Augusta, calculo yo que más tarde, más temprano, va a tener un companion de IA generativa para este tipo de cuestiones. Otra rama que queremos potenciar con IA y estamos estudiando es el tema de las búsquedas de jurisprudencia. Tenemos un desarrollo, metimos en una base de datos de RAG, vectorizamos. Nosotros tenemos desde el año 2021 para acá, también somos el único poder judicial que lo tiene, el registro electrónico de sentencias. Buenos Aires no hace más libros de sentencias desde el 2021, producto también de la pandemia. Por ende, tenemos de primera instancia, de Cámara y de Corte, todas las sentencias del 2021 para acá en formato nativo digital, documento estructurado, las tenemos en un registro electrónico que está firmado digitalmente por quien lo registra. Agarramos y vectorizamos todas esas sentencias, las de Corte, para hacer la prueba, no las de la instancia, vectorizamos todas las sentencias de Corte y las guardamos en una base de datos vectorial y estamos trabajando muy bien con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, producto del proyecto BUS Federal, hicimos muy buenos contactos con ellos y pudimos descargar de su base de datos todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 hasta la actualidad y los vectorizamos. Y estamos desarrollando, por ahora para uso interno, un chatbot, en realidad es un agente, que estamos tratando de que se especialice en la búsqueda y análisis de jurisprudencia. Y hoy ese agente que lo están probando los relatores de algunos ministros y nosotros estamos tratando de resolver algunos problemas de implementación, pero ya es un agente que sabe lo que tiene que hacer, que de la consigna que vos le planteás, interpreta si la jurisdicción es provincia, si es nación, interpreta el fuero y en función de eso decide qué herramientas utilizar. O sea, si para responderte lo que le preguntás necesita acceder a jurisprudencia, el tipo ya solo se da cuenta que consume herramientas, va a buscar jurisprudencia, la trae, la clasifica, la resume y funciona bastante bien. Estamos con algunos temitas de escala, pero vamos a ir por ese lado con la búsqueda de la sugerencia de jurisprudencia, clasificación de jurisprudencia, creación de sumarios. Ahí estamos trabajando bastante. Y la tercer rama que estamos trabajando y que tenemos 2 proyectos en marcha es la orquestación, si querés llamarle, de procesos. Estamos trabajando en un agente que la idea es que conduzca el proceso del apremio desde el primer despacho que tenemos hoy hasta la sentencia, analizando la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos trabajando con una empresa a través de un convenio que hicimos con Microsoft. Nosotros tenemos un contrato con Microsoft. Microsoft es uno de los 5 o 6 grandes jugadores que hay hoy en el mundo de IA generativa. En un agente orquestador que va a leer las presentaciones electrónicas y va a entender la petición de la presentación electrónica y las va a etiquetar y le va a asignar la tramitación automáticamente en Augusta. Y la idea es que aquel operador que opera el sistema, aquel operador humano que utiliza el sistema y descarga presentaciones, no tenga que elegir todas las clasificaciones de la presentación en la pantalla, sino que ya le llegue con una propuesta y un pequeño resumen de la petición. Petición principal, petición secundaria, etiquetado. Estamos empezando a jugar con eso. Lo que pasa es que cuando la IA hasta ahora, sacando del medio a los grandes jugadores, nosotros los terrenales, estuvimos haciendo pruebas. Porque hoy la IA no escala mucho en organismos como el nuestro. Y después, si tenemos tiempo, te voy a contar por qué creo que no y cuáles son las dificultades que nos encontramos. Pero hasta ahora estuvimos haciendo pruebas. El momento de las pruebas ya está, ya terminó. Ya todos los que estamos en esto sabemos cuáles son las capacidades, cuáles no. Es un mundo inabordable porque hay montones de modelos, montones de empresas, montones de modelos de código libre que uno puede utilizar, todos con distintas prestaciones, todos sirven para algo, todos hacen algo mejor que otro. Sí. Hay muchísimos desafíos y muchísimas preguntas. Y hoy antes de venir para acá, tuve una reunión con
con todo el equipo de trabajo, porque queremos preparar, así como fuimos adoptando distintas tecnologías sobre estos años, yo quiero preparar la plataforma de la Corte para generar un ambiente amigable para la ejecución de agentes de inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con amigable? Tenemos que resolver cuestiones que tal vez son muy técnicas, que la gente no sabe que suceden, pero tenemos que ver cómo vamos a hacer la trazabilidad de lo que hacen los agentes, cómo vamos a auditar lo que hacen los agentes, lo que generan, lo que razonan, lo que toman, lo que devuelven, el contexto que usan. Eso hay que auditarlo, porque en el marco de automatizaciones o de decisiones que no van a ser definitivas y siempre van a estar supervisadas por personas, pero uno tiene que responder. Nosotros respondemos a auditorías de qué operador modificó tal dato todos los días. Bueno, ahora ese operador ahora puede ser un agente de IA, por lo que preparar la infraestructura para trazar todo eso en la escala del segundo poder judicial más grande de Latinoamérica. El primer poder judicial más grande de Latinoamérica es el de Brasil, San Pablo, y después venimos nosotros. Entonces, estamos en ese ámbito de aplicación y por eso digo que es difícil hacerlo escalar. Igual ahí creo que tocaste uno de los temas que es un poco lo que siempre hace ruido cuando empezamos a hablar de la IA, que es la clásica, nos va a quitar el trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo. Y vos recién mencionaste el punto clave. Detrás de todo esto está el factor humano, está la persona que es la que justamente tiene que hacer el entrenamiento del modelo para que esto funcione. Claro, yo no creo que la IA le saque el trabajo a nadie. Lo que sí va a hacer la IA, y ya lo está haciendo, es, o sea, aquel que la sepa usar va a tener más oportunidades que aquel que no. Hoy, y parte de algunas de las cosas que vamos a ver en un rato, que vamos a charlar y discutir, porque si hay algo que no hay en esto son certezas ni temas cerrados, es que hoy, en cierta medida, capaz que es más importante saber escribir un prompt que saber programar, por ejemplo. Sí. Entonces, hay un cambio de paradigma importante. Yo a lo largo de estas carreras que te conté muy rápidamente, a mí me gusta estudiar mucho la tecnología y tratar de entenderla. Ninguna me resultó tan difícil de abordar como la IA, porque aparte es infernal el hervidero de cuestiones que está pasando. Papers de lo que se te ocurra, de prompting, de RAG. El mundo está probando. O sea, vos lo ves como un producto terminado y consumible, pero el mundo está probando. La semana pasada estaba leyendo un paper de unos flacos de una universidad que estaban haciendo un estudio de cómo minimizar. Al mismo modelo le daban 2 veces la misma entrada y generaba cosas distintas. O sea, claro, estamos intentando gobernar algo que nadie termina de saber bien cómo funciona. Hoy entrenan los modelos, parte de lo que preparé para ver hoy es cuáles son esos pasos de entrenamiento y cómo funcionan, más o menos, porque aparte tampoco te dicen muy bien cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Y en función de eso terminan el modelo, lo publican, te lo venden, te lo cobran, y atrás hay la misma división de la empresa que está probando a ver qué pueden hacer con ese modelo, claro, y de qué es capaz. La famosa caja negra está de cómo es el procesamiento. Pero cuando la caja negra es una caja negra, hasta el tipo que la hace, es más complejo. Es más complejo. Entonces, en todo eso, el potencial es tremendo, el desafío es fabuloso. Hoy hay 3 ámbitos en los que uno tiene que tomar una decisión como organización. ¿Y qué postura vas a adoptar respecto de la inteligencia artificial? Siempre viéndola como una herramienta más, no creo que sea... sí te puede presentar ventajas, si querés, competitivas o de tiempo, de eficacia, pero no sé si al día de hoy es tan importante tener, sin importar el costo, soluciones de inteligencia artificial. Estamos analizando eso y tratando de ponerle una cota y ver qué hacer. Inteligencia artificial de usuario, como servicio, Gemini, ChatGPT. ¿Qué hago con eso? ¿Te lo dejo poner? ¿Te lo dejo usar? ¿No te lo dejo usar? Yo creo que hoy, entre todos estos interrogantes, no creo ser yo solo el que tengo estos interrogantes, creo que son comunes. ¿Está bueno prohibir? ¿Puedo tapar el sol con el dedo diciendo no uses ChatGPT? ¿Qué hago? ¿Te lo voy a cortar no te voy a dejar que lo uses en internet? Sí. ¿Sirve? No sé, no te puedo contar que sí o que no. Pero tenemos que tomar una decisión. Yo creo que en ese punto hay algo que es constante, que es la capacitación. La gente tiene que saber lo que está usando. Tiene que saber cómo funciona. ChatGPT es una herramienta como es el Word. Tiene un poquito más de potencial. Pero no es más que una herramienta a la que vos le generás y obtenés una salida, y después con esa salida vas y la pegás en una sentencia y la firmás. ¿Qué sé yo? Tenés que saber cómo funciona, pero yo te tengo que decir a vos, abogado o juez, que tenés que leer lo que firmás. Por si te cito una jurisprudencia que no existe.
Sí, sí, hemos tenido fallos montones, pero bueno. muy actuales sobre eso. Pero yo no sé si hay que decirlo. El otro ámbito es, parte de lo que si llegamos a tiempo les voy a mostrar hoy, usuarios avanzados, low code, no code. Hay plataformas, yo estoy viendo una de N8N, se llama, es muy conocida, permite automatizar flujos con IA muy, muy, muy potentes sin escribir una sola línea de código. Por eso te digo, en ese ámbito es más útil saber promptear que saber programar. Siempre. Vamos a ver la ingeniería del prompt, entonces, como la próxima capacitación general. Yo creo que es una... También, por otro lado, los nuevos modelos cada vez son más potentes y hacen más cosas con menos prompt. Porque van volcando como ese prompting adentro del... De hecho, yo creo que los agentes que usamos hoy, tu prompt ni siquiera lo usan. Dicen, a ver qué escribió este pibe, nada, vamos a reescribirlo bien. Y ahí hay un agente de IA que reescribe el prompt que vos hiciste como la gente, y por eso obtenés resultados más potentes. Porque ya cada vez menos bola le dan al prompt que escribís vos. Cada vez está más potenciado por IA. Una cosa, o sea, la abstracción que hay cuando vos usas unas herramientas estas de usuario entre la aplicación que estás usando y el modelo es cada vez más grande, y ahí es donde empiezan a vivir todos estos agentes que hacen miles de cosas, hacen tratamientos del prompt, reescriben los prompts, comprimen los contextos y los resumen para que el modelo soporte más. Pasan 150.000 cosas que cuando te pones a verlas, y la distancia es gigante para implementarlo en Augusta. ¿Me explico? Sí. Y el tercer ámbito es el ámbito de la IA, yo le llamo corporativa, o la IA embebida en nuestros sistemas informáticos, caseros, hechos por nosotros, donde tenés que dar trazabilidad, tenés que decir, bueno, pero yo quiero que mis agentes de IA tengan contexto, tengan memoria. Hay un agente sin contexto, sin memoria, no sirve para nada. Bueno, ¿dónde voy a guardar la memoria de 3.000 jueces usando un agente? O sea, hay un montón de desafíos. La IA, no que no escala, sino que es cara. Por ende, en este estadio que estamos hoy, no va a ser para todos. Hoy no podemos pagar costos de inferencia e infraestructura para que usen agentes de IA todos los días, 17.000 usuarios de Augusta. Se lo podemos dar a todos. Entonces la Corte va a tener que decir a quién se los da y para qué, porque tenés claramente el trabajo operativo en la instancia. Después tenés trabajos de revisión, donde es muy potente también, y análisis en la segunda instancia y más en la Corte. Trabajos de búsqueda de jurisprudencia. En la instancia nos encontramos con tareas más de verificación de datos, automatización, asistentes para generar texto, si querés, anonimización, que es todo un tema. Arriba tenés más cuestiones tal vez de análisis, de verificación de jurisprudencia, de resumen. Bueno, hay que ver a dónde se pone el foco. Y el otro tema que tenemos que definir es, que no es menor, es a dónde vamos a hacer la inferencia, a dónde vamos a ejecutar los modelos. Hoy yo veo también 3 lugares para hacerlo, y en los 3 estamos tratando de investigar y de aprender a ver de qué se trata. El primero es en la PC. Hoy, hace poquito, nos reunimos con la gente de AMD. Toda la línea de PCs que vienen Ryzen, creo que son 5, 7 y 9 de procesadores, ya tienen chips de inferencia. Entonces vos hoy podrías comprar puestos detrás, así como en su momento tenías la placa gamer, con la que después, ahora se usa para cualquier cosa menos para jugar. Tenés chips para hacer inferencia. Y tenés frameworks que permiten embeber modelos pequeños en tu software y hacer inferencia como si vos tuvieras el modelo dentro de Augusta. Obviamente son modelos más chicos. Hay un paper muy interesante que sacó NVIDIA hace unos 10 días que se llama El futuro de los agentes, o de la IA agéntica, y que dice que los agentes cada vez se van a ejecutar en on-premises y con modelos más chicos, que obviamente van a correr en sus placas de video, pero el paper habla de agentes cada vez más potentes, con menos cantidad de parámetros y más especializados. Entonces, hoy hay agentes de IA que corren, o modelos que corren en las gafas de Ray-Ban, modelos de IA que corren adentro del iPhone. Bueno, y hay frameworks que te permiten embeber modelos de IA en tus aplicaciones de escritorio y hacer inferencia para tareas básicas en cada puesto de trabajo que tengas con ese procesador. Porque la penalidad de no tenerlo va a ser tiempo. En la inferencia. Ese es el primer ámbito que estamos estudiando. Estamos viendo un framework que hay para el lenguaje con el que usamos Augusta, que permitiría embeber esto en Augusta. El otro ámbito que hay es el ámbito on-premises o de tu propio data center. Ahí entran a jugar estas cuestiones, bueno, la de datos personales, datos sensibles, etcétera, donde ya empezaron a entrar al país hace unos meses una línea de servidores corporativos
para hacer inferencias. Servidores que traen hasta creo que 6 u 8 placas de video, te permiten rackearlos, interconectarlas para hacer, bueno, sale $45.000, $50.000 cada uno, con suerte. Por ende, claro. Es toda una decisión. Una decisión, sí. A ver si transformás tu data center, salvando las distancias, en un centro para hacer inferencia de IA. Y la tercera es la nube. Lo que ya todos conocemos, la OpenAI, Microsoft, bueno, y ahí empiezan a tallar otras cuestiones. Primero que es caro, no es barato. La inferencia tiene un costo, vos pagás por cada token de entrada, por cada token de razonamiento en algunos modelos y por cada token de salida. Hoy, una sesión de chat buscando jurisprudencia con ChatGPT-5, con el modelo de GPT-5, cuesta cerca de 16 centavos de dólar. Multiplicado por la cantidad de usuarios. O sea, la IA no es barata, y para organizaciones como la nuestra, para meterla dentro de nuestros sistemas informáticos, tenés que evaluar todo esto. Bueno, en eso estamos, evaluando todo esto. La Corte también está analizando la posibilidad de... Lo bueno es que ya se transformó en un tema transversal, ya no es de informática, es de la Corte, y ese es otro cambio de patrón que no tenía. El impulso en IA viene de abajo para arriba, no viene de arriba para abajo. Es el usuario que dice, flaco, dame esto. No es la organización que dice, te voy a dar esta herramienta. El usuario dice, yo necesito esto para resolver mi tarea diaria. La Corte estamos viendo la posibilidad y estudiando las directrices para la adopción de inteligencia artificial que está promoviendo UNESCO. Porque están buenas, son flexibles, permitirían adaptarlas a nuestra realidad, o sea, de los puntos que UNESCO propone, tomar los que nos sirven y descartar los que no aplican. Sustentabilidad. Muchos no aplican la sustentabilidad. A Nvidia le aplica la sustentabilidad, a Intel le aplica, a nosotros mucho no nos aplica, y menos en la realidad hoy que tenemos. Pero vamos por ese lado. El año que viene vamos a formalizar el desarrollo de IA en Augusta, con todo lo bueno y lo malo que puede llegar a tener eso en este ecosistema, que es un delirio de transformación diaria. Pero igual, ahí cuando estabas hablando de las etapas, con el proceso que estabas hablando del apremio, que también es uno de esos miedos. En la etapa sentencia, para nosotros que trabajamos siempre con el criterio de la sana crítica razonada del juez, eso no va a cambiar. O sea, hay un punto en el equilibrio que... No puede cambiar nunca, pero también es cierto que hoy, en un juzgado, la sucesión, salvo que sea, no sé, la de Maradona, la mayoría de las sucesiones son automatizables, son sencillas, y tampoco creo que sería prudente que un agente ya haga una sentencia. Ahora, que la prepare, que te seleccione la jurisprudencia que podés usar, que te automatice todo el paso operativo previo, que te automatice un oficio del registro de la propiedad en una sucesión, que te automatice un oficio del registro de automotor. ¿Cuál es el problema? Como una herramienta más. Es que no es otra cosa que una herramienta más, que de algún punto la agarró el mercado y la transformó en una bomba. Es una herramienta con mucho potencial, muchísimo. Estamos en los estadios iniciales de la herramienta. Y a mí la IA yo iba a hacer mi tesis de grado en redes neuronales en el año 98. Y nada, era complejo, muy complejo. Así que para esa época estaba era mucho, pero me acuerdo que con unos amigos medios nerd habíamos empezado a investigar cómo funcionaba el reconocimiento de caracteres en imágenes para lectura de patentes en los peajes. Teníamos ahí un incipiente negocio, o sea, estábamos pergeñando. Y entonces ahí nos metimos en el mundo de las redes neuronales y la IA, y siempre la seguí medio de cosas, siempre me gustó. Y bueno, hoy traje una línea de tiempo para revisar hitos de IA, y estuvo siempre. Lo que pasa es que ahora se revolucionó todo porque estos flacos descubrieron la forma de modelar y de detectar patrones en el lenguaje humano, y hoy lograron hacer que las máquinas alcancen niveles similares al del humano en conversación y en un montón de cuestiones que antes era imposible.
Y eso revolucionó todo porque cambió la forma en la que atendes al público, cambió la forma en la que te comunicas, cambió la forma en la que puedes interactuar con los sistemas informáticos, extrapolaron todo eso, lo que me parece fascinante, todos los modelos multimodales, que extrapolaron todo eso al mundo gráfico y del video, donde así como predicen la próxima palabra, te pueden predecir el próximo grupo de píxeles o te pueden predecir el próximo fotograma en un video, y están logrando cosas que son infernales. Pero no deja de ser una herramienta. Y que tenemos que usarla bien. Tenemos que ver cómo la capitalizamos y cómo la usamos. Y ser conscientes de que no es un enano mágico que sabe de todo, que está dentro de la nube y te contesta, sino que es un algoritmo probabilístico, predictivo, bastante inestable, porque ante la misma entrada genera distintas salidas todo el tiempo. Y bueno, lo tenés que tratar como lo que es. Claro. Es una asistencia, es una ayuda, pero yo no veo mucha diferencia en decir, bueno, no, yo corté y pegué de algo que encontré en internet y lo firmé y lo mandé como sentencia. Y bueno, flaco, es más o menos parecido. Es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Pero bueno, yo creo que la capacitación es fundamental, es importante que la gente sepa cómo funciona, que no es nada mágico y que tenga los recaudos, pero que se tiene que usar, que es un potenciador, sin duda. Nosotros, por el proyecto BUF Federal, yo formo parte del Instituto de Innovación de la Junta Federal de Cortes, junto con otro grupo de informáticos de otros poderes judiciales. Y nos pidieron que preparemos para el 30 un taller de agentes con low code. O sea, mostrarle a usuarios que no son informáticos, o algunos tal vez sí, pero a usuarios que no son informáticos, cómo podés realizar desarrollos de IA o con IA complejos sin escribir una sola línea de código y cómo eso potencia o empodera al usuario. Y elegimos, lo voy a dar con un colega mío de la provincia del Chaco, que él empezó a avanzar el tema en su provincia. Vamos a hacerlos a premios municipales de la ciudad de Resistencia. Y estábamos viendo los prompts y a mí me pareció hasta ridículo, pero tengo las pruebas que lo acreditan. El prompt es importante el tema. Ahora los modelos, los últimos modelos que están saliendo tienen la capacidad de generar salidas estructuradas. Entonces, en vez de generarte texto, sí, te genera estructuras de datos que después las puedes tomar para hacer cosas. Entonces, en el prompt, que el prompt es anterior a estos modelos, dice, bueno, regulación de honorarios. Para regular un horario, sos un agente especializado en regular honorarios, tenés que seguir las siguientes reglas. 1, ubicar cuál es el salario mínimo vital y móvil. Y ahí le das, viste, una herramienta para que vaya a buscar a Google y lo hace perfecto. Calcular el 80%, calcular el 50% del 80%, dividir el porcentaje por la cantidad de abogados. Es importante que la salida no generes texto, no des explicaciones, simplemente respeta esta estructura de datos. Le das un formato JSON. Y al final del prompt, este flaco, le pone: es importante que no agregues datos adicionales, que respete la estructura. Si no lo haces, me van a matar. Por favor, no permitas que me maten. Entonces yo estaba mirando eso y le digo, lo llamé. Digo, vos estás loco, ¿no? Nosotros no podemos dar esto. Y me mandó 2 papers que te voy a pasar, que se llaman prompts con sentimiento. No consentimiento, con sentimiento. Donde unos flacos, hay 2 papers, uno de GPT, uno de la gente de OpenAI, sí, que dice, si vos le pones énfasis en ciertas cuestiones sentimentales al prompt, el modelo refuerza ese camino. Entonces, no sé, si haces esto, no sé, muere un gatito, sí, claro, bebé. Entonces, claro, bueno, es raro. Sí, ya dejamos hablar de inteligencia artificial, nos fuimos con ciencia artificial. Es raro, es rarísimo. Pero cuando yo le dije a Flaco, yo no voy a decir esto en un auditorio, me mandó el paper, me dice, Tomás, se llama así. Claro. Bueno, de esto hay miles de cosas. La semana pasada un paper de unos flacos se pusieron a estudiar por qué, viste que los modelos tienen lo que se llama la temperatura. Entonces, si vos le pones la temperatura en 0, el tipo, o sea, por cada palabra que tiene que predecir, él no saca una palabra, saca una lista de palabras. Y cada lista de palabras posibles van acompañadas de una probabilidad. Y dependiendo la temperatura que vos le des a esa inferencia, va a elegir o siempre la más probable, o se va a empezar a mover y va a empezar a jugar entre las más probables. Entonces no siempre te genera lo mismo. Y este tipo dice, nosotros ponemos el modelo en 0, le generamos la misma entrada y siempre nos genera salida distinta.
Entonces están intentando ver y estudiar y ver cómo acotar esa situación, porque en una automatización te lleva a la locura, básicamente. No, claro. A ver, acá el tema de entenderlo, de capacitarlo, me pasa que el eje va por ahí, Claro, al menos que acá sí. también dentro de la universidad, con los chicos, a todos los chicos les ofrecemos un programa de IBM para capacitarlos en el uso de IA generativa, Muy bueno. porque es la forma de preparar a todos, ni siquiera te digo a lo que va a venir, porque es lo que como estamos charlando, lo que estamos Es lo que está utilizando ahora. O sea, sos mucho más eficiente haciendo cosas con IA que sin IA, eso sin duda. Se conoce tu trabajo y tu tarea, obviamente, ¿no? Pero eso no hay dudas. El desafío nuestro es cómo llevar eso a un software corporativo. Claro. Y algo que sea útil para el público puntualmente Exacto. al que está destinado. Así que bueno, Gus, te agradezco el tiempo No, por que favor. nos dedicaste acá No sé si estuvimos a bien, esta la charla. verdad. Estuvimos bien con el tiempo, cumplimos bien con el tiempo. Así que les agradezco a todos los que nos están mirando del otro lado. Aprovechen también para suscribirse al canal acá de la universidad para poder seguir viendo todas estas entrevistas y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.